Pues buenas noches, Carlos Galeana, concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera. ¿Qué tal el primer acto como presidente de Junta Central Fallera con la imposición de bandas a las fallas mayores de Valencia? Bueno, yo creo que ha sido emotivo, porque era una cosa que estábamos todos esperando, lo habíamos hablado ya en la directiva, lo habíamos hablado con las chicas, ¿no? Que había que un poco acabar pues una etapa y empezar otra, y creo que este era el acto perfecto para eso, ¿no? Para dar el pistoletazo de salida a las fallas de 2021, y para nosotros, por lo menos, desde dentro lo hemos vivido de una manera muy emotiva. Nueva normalidad, nuevos actos, pero siempre con responsabilidad y con un protocolo bastante marcado, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, como habéis visto, el salón de cristal estaba bastante controlado, absolutamente todo, por el tema del aforo. Hemos puesto a los padres de las Cortes de la Fallera Mayor en el hemiciclo también con absolutamente todo controlado, pero creo que era importante empezar y tirar para adelante, ¿no? A pesar de las circunstancias, como habéis visto también, el alcalde y yo cada vez nos limpiábamos las manos porque, bueno, había que poner la banda, había que poner la aguja, pero insisto, creo que era importante empezar y así lo hemos hecho. Me gustaría rescatar palabras que tuviste ayer, que te vimos ya en la inauguración de Una Festa per a Tots, que decías que las fallas son crítica, sátira, ingenio, gracia, ironía, optimismo y renacimiento. ¿Todo esto nos lleva a las fallas de 2021? Yo espero que sí, y también la responsabilidad. Estamos haciendo todos los actos, los falleros, con una máxima responsabilidad, con una delicadeza absoluta y mirando todas las normas, ¿no? Yo creo que todo eso que has dicho es la esencia un poco de lo que es las fallas, lo que a mí me han enseñado muchas veces, ¿no? Ese optimismo de que pase lo que pase, tiramos para adelante, ¿no? De que renacemos de las cenizas, ¿no? Como pues, la propia esencia de las fallas. Pero sobre todo yo creo lanzar un mensaje a la sociedad de que estamos actuando responsablemente, ¿no? En las comisiones se están tomando todas las medidas, aquí mismo en este acto, en el acto de la Federación de Fallas de Especial de ayer, creo que estaba impecablemente organizado, y bueno, si seguimos así, al final somos 100.000 personas en la ciudad de Valencia que podemos lanzar ese mensaje al resto, ¿no? Decir, oye, nosotros nos estamos comportando, hay que comportarse así y vamos a contagiaros de responsabilidad. Como concejal de fiestas, ¿cómo podríamos convencer a esos falleros que están un poco reticentes a desapuntarse un poco? ¿Cómo podríamos convencerles para que sigan estas fallas que vienen, que seguro que si son en marzo, seguro que van a ser especiales? Bueno, hay que decirle a la gente que la vida fallera sigue, es cierto que a otro nivel, pero igual que a otro nivel sigue la vida que estamos teniendo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es perseverar, tener optimismo en que todo va a ir a mejor, el mismo que tenemos en nuestra vida normal. También a los que somos un poco falleros casi de religión, ¿no? por fe que estamos en todas las circunstancias, animarles también a que hablen con el resto, ¿no? Y que la Junta Central Fallera va a hacer actividades, vamos a estar haciendo actividades todas las comisiones, ¿no? Seguro que vienen tiempos mejores, pero yo creo que en los malos momentos es donde más hay que estar, ¿no? Para la fiesta, pues como digo, siempre hay tiempo, ¿no? Pero ahora, bueno, pues no vienen bien dadas, pero es donde más tenemos que apretar. Y por último, ¿algún acto que tengas ganas ya de vivir en primera persona próximamente? Bueno, la verdad es que me gustaría llegar a la Crida. Eso significaría que empiezan las fallas realmente, ¿no? Yo creo que todos vamos a ver cómo evoluciona todo. Hay por medio Navidad, está por medio la cabalgata de Reyes, hay muchos actos por medio que nos irán dando un pulso de cómo se puede desarrollar, pero creo que si llegamos a la Crida, si esa Crida se produce, ¿no? Yo creo que será una muy buena señal, ¿no? Y ojalá la tengamos. Pues nada, muchas gracias y a disfrutar. Gracias a vosotros.